Muy buenas noches a todos. Gracias por sintonizarnos por esta vía. Queremos darle las gracias por sintonizar nuestro live que hoy iniciamos en nombre de Etsecon SRL y queremos de alguna manera dar gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares y compartir con ustedes estos conocimientos. Es importante que sepan que estos live vean de parte de Etsecon SRL, una empresa que hemos diseñado con el fin de crear una cultura de prevención de incendio, no solamente en el hogar, sino en todas las instalaciones a las cuales podamos llegar. También recordarles que debemos usar las mascarillas. En este tiempo de pandemia es importante cumplir con estos protocolos, los cuales nos pueden ayudar a nosotros a combatir la pandemia y al mismo tiempo garantizar nuestra seguridad y nuestra salud. En el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante. Hoy iniciamos nuestra entrega educativa de live que vamos a estar llevando a cabo una vez cada mes en patrocinio de nuestra empresa Etsecon SRL. En esta noche vamos a iniciar con el primero, el cual va a tener 3 puntos muy importantes en la seguridad del hogar. Nos vamos a basar en la parte del hogar en el día de hoy. Primero, vamos a trabajar lo que es el fuego. Cómo se forma el fuego, de qué manera podemos hacer un sistema de ignición y que este fuego pueda provocar daños colaterales en nuestras casas. También la importancia de tener un plan básico de evacuación ante un incendio en nuestras casas. Tercero, ¿qué son los detectores de humo y por qué Etsecon le da tanta importancia a los detectores de humo? Y cuarto, en caso de no poder controlar el fuego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a trabajar nuestro procedimiento y qué procesos debemos llevar a cabo en este sentido? Vamos a iniciar con nuestro primer punto. ¿Qué es el fuego? Para ello vamos a utilizar esta gráfica que nos muestra lo que en técnica de emergencia se denomina el tetraedro del fuego. ¿Qué significa esto? Es un triángulo, simple y llanamente. Como vemos aquí, tiene 3 lados. De un lado podemos encontrar la composición del fuego, que es oxígeno. Este oxígeno lo tenemos concentrado en el aire comprimido que está en la atmósfera, el cual en nuestra atmósfera hay una concentración de no más de 21% de oxígeno en los puntos donde mayor cantidad de oxígeno hay. En algunos lugares, como las ciudades grandes, donde se genera mucho monóxido de carbono, esto puede bajar a 12, a 14 o a 16, como se estima el promedio que hay en la ciudad de Santo Domingo. También de otro lado del triángulo vamos a encontrar el calor. El calor, que es la fuente de ignición que busca mezclar los componentes del fuego para hacer la ignición y que se active dicha llama. Y tercero, el combustible. Cuando estos 3 elementos se unen, vamos a generar lo que llamamos una ignición o una reacción en cadena química. Eso lo podemos graficar y lo podemos ver cuando nosotros utilizamos un cerillo. Por ejemplo, tenemos esta cajita de fósforo. Dijimos ahorita que tenemos oxígeno, calor y combustible. Esto genera un triángulo. ¿Cuándo lo podemos ver? ¿Qué tenemos en el palito del fósforo? Madera. Y la madera es combustible. En la punta del fósforo vamos a encontrar mito, que viene de la pólvora. Y la pólvora también es combustible. En la caja, en el lateral, vamos a encontrar también mito. Y eso genera entonces una combinación de 3 elementos compuestos de combustible. Vamos a encontrar entonces la parte del calor. ¿Cuándo generamos el calor? Cuando rayamos caja y el palito con el mito. Luego entonces esto encuentra el oxígeno que está alrededor y en el aire comprimido, y cuando sobamos se genera la llama.
La llama entonces es el resultado, la reacción en cadena de la unión de estos tres elementos no provoca el fuego. Un punto en el cual hemos tenido tanto desarrollo en nuestras vidas y en la humanidad, el fuego ha generado mucha ventaja y también muchos adelantos tecnológicos. Sin embargo, cuando se sale de control, entonces genera un desastre o genera una emergencia. La importancia de tener un plan básico viene por esta amenaza que se llama el fuego. Cuando encontramos el fuego, entonces podemos perder control de él y ahí entonces nosotros tenemos que tener un plan de acción. Este plan de acción tiene que estar en la casa completamente educado, todos los miembros de la casa, los niños pequeños, los adultos, papá, mamá, y tiene que practicarse. Cuando hagamos hecho este plan, tenemos que practicarlo periódicamente. Prohibamos a los niños que, por ejemplo, no le pongan las manos a los elementos de alta tensión o al tanque de combustible. Sin embargo, debemos decirle por qué esto no debe ser. De esta manera ellos lo van a respetar con mucho más eficiencia. Vamos a hacer el plan. El plan debe comenzar con un primer elemento. El elemento es identificación de los riesgos de incendio que podemos tener en nuestra casa. El punto de mayor riesgo en nuestra casa, pues lógicamente es la cocina. Y aquellas casas que puedan tener, por ejemplo, transformadores, que puedan tener cajas de breque de alta tensión, que puedan tener una planta eléctrica, un generador eléctrico, como aquellos condominios, son áreas que debemos identificar de alto riesgo para incendio. Ya identificamos los riesgos, entonces vamos a tener control de ellos. Vamos a eliminar la capacidad que ellos tengan de generar un incendio. Y podemos también generar lo que es el combate y el control de los mismos a través de la instalación de extintores y mangueras, que es un capítulo que vamos a utilizar mucho más adelante en otro slide que vamos a trabajar. Tercero, debemos entonces escribir estas normas y estas normas estarán descritas en nuestro plan de acción para responder a la emergencia. Luego que identificamos estos riesgos, que lo hemos controlado, podemos decir que en un momento se puede activar o hacer ignición un fuego. Debemos tener calma, porque cuando tenemos calma podemos pensar con mucho más eficiencia. Si podemos lograr llegar al área de salida, que la hayamos identificado, podemos salir a nuestro punto de reunión, el cual debemos identificar, marcar y establecer previamente la ocurrencia de un evento de emergencia. Antes de que ocurra el incendio, nosotros debemos tener el punto de reunión donde nos vamos a ubicar y la familia completa debe conocerlo. Debemos tener los teléfonos de emergencia. Ya en nuestro país tenemos el Sistema Nacional de Emergencia 911 y es importante marcar un stop en esto para que la familia sepa por qué le llamamos 911. Le llamamos 911 porque en el teléfono no existe el 911 y los niños cuando van a aprender a trabajar los números lo aprenden desde el 1 hasta el 9 y eso le va a facilitar al bebé, al niño de 1 año, de 2 años, que conoce el 1, que conoce el 9, marcarlo en el orden que le corresponde, 911. No nos acostumbremos a decir 911. Eso creará una cultura en aquellas personas que no tienen conocimientos numéricos. Luego entonces que tengamos ya la lista de números de emergencia, podemos hacer nuestro proceso de evacuación. La evacuación la debemos hacer tomando en consideración que todos los miembros de la familia hayan logrado salir, que no tenemos control del fuego, que hayamos llamado al Sistema Nacional de Emergencia 911, que ya estemos en el punto de reunión. Si no hemos llamado al 911, entonces podemos utilizar los teléfonos de los vecinos y por eso es importante que la vecindad se conozca, que yo tenga confianza con el vecino de al lado, con el vecino del otro lado, con el del frente, con el de atrás. Eso me va a permitir, cuando yo tengo una emergencia en mi residencia, en mi edificio, en mi condominio, poder acudir a ese vecino y desde ahí hacer la llamada para que el sistema active lo que tiene que ver con el combate y el ataque al fuego.
Luego entonces le dejamos esto a los equipos de emergencia, los bomberos, pero previamente es importante recordar que nuestras casas pueden tener una póliza de seguro que se puede comprar con muy buen precio en el mercado, la cual nos va a cubrir un sistema de prevención y control de incendio y líneas aliadas para nosotros poder responder a las necesidades catastróficas que le ocurran a nuestra vivienda. ¿Qué es esto? Es prevención. ¿Qué es esto? Es preparación. ¿Qué es esto? Es combate. Y luego entonces vámonos a la parte que tiene que ver con los detectores de humo, como le decimos ahorita. Vámonos a este elemento que en la República Dominicana no es muy popular. Los detectores de humo en el país no tienen mucha visibilidad. ¿Por qué? Porque no ha habido una promoción y una educación de que estos elementos pueden ser parte de un sistema de alerta temprana que ayude a la detección temprana de un conato de incendio y que yo lo pueda combatir en el momento en que él está pequeño. Cuando hablamos de conato de incendio, hablamos de un incendio pequeño, de un incendio que está incipiente, de un incendio que yo puedo controlar. Puede ser con una cubeta de arena, con una cubeta de agua, puede ser con un extintor manual, con una manguera de media pulgada, de 1/4 de pulgada. Lo importante es que el detector de humo me detectó el evento catastrófico que puede generar una gran emergencia. Estos equipos son electrónicos y eléctricos. Electrónicos porque tienen un sistema que detecta y eléctricos porque funcionan con una batería de 9 voltios. Veamos cómo viene el equipo en su caja. Viene en esta posición con esta tapa, la cual se debe fijar individualmente del detector de humo donde lo coloquemos. Por ejemplo, fíjense cómo está colocado este, como si estuviese en la pared. Pero también lo podemos colocar de manera vertical en el techo. Si lo colocamos en la pared, debemos tener mucho cuidado de no colocarlo cerca de la ventilación de aire acondicionado, porque esa ventilación tiene succión y puede mandar aire que elimina lo que tiene que ver con el monóxido de carbono, el dióxido de carbono o la radiación de calor que él va a detectar. También debemos colocarlo, esta base debemos colocarla, si la ponemos en la pared, en una altura que no exceda la cercanía de la pared. Imaginémonos que este es el techo y aquí tenemos la pared. No podemos colocar el extintor justo en el borde de la pared. Debemos retirarlo entre 4 y 12 pulgadas. Lo mismo vamos a hacer cuando colocamos el extintor en el techo. Lo vamos a colocar en el techo a una distancia de la pared de 4 a 12 pulgadas también. Esto va a permitir que haya un flujo de aire eficiente, que la succión del detector de humo permita absorber el monóxido, absorber la radiación y activar su sistema sonoro. Cuando ya lo hemos colocado, debemos armar el detector de humo con la batería. Nos fijamos, ¿verdad?, que la batería está en la posición que le corresponde, positivo con positivo. Siempre va a venir esto que vemos aquí. Eso que vemos ahí es el dispositivo de activación. Si lo dejamos fuera, no va a activarse. Por ende, con la misma batería, nos llevamos el dispositivo, entramos y encajamos la batería y ya podemos colocar el extintor el detector de humo de manera eficiente y que encaje. Al encajar, ya está dispuesto para operar y puede ya funcionar sin ningún inconveniente. Ese sonido es el sonido característico de un detector de humo cuando ha absorbido el monóxido de calor, y este va a permitir entonces la activación de la alarma que va a generar este sistema sonoro. Podemos inclusive utilizar fuego, ¿verdad? Vamos a ver si nos ayuda aquí. Tengan un
un extintor cerca, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos capturar. Vamos a ver aquí. Que nos ayude. Ahí está. Se activó. Se activa inmediatamente, recibe radiación de calor o también cuando recibe monóxido de carbono, dióxido de carbono, que son los elementos que componen el fuego y que el detector de humo está en capacidad para absorberlo. Esto es importante que lo veamos y yo quiero que en toda esta conversación ustedes puedan ir generando sus preguntas, que puedan tener sus inquietudes y que nos las puedan dirigir en cualquier momento de nuestra conversación. Si hay alguna pregunta, es bueno que la vayamos viendo. No sé si nuestro control master ha recibido alguna interrogante, pero vamos a generar un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy y vamos a terminar con el punto número 4. En caso de que no podemos controlar el incendio o el pequeño conato de incendio. Ahorita les decía que un conato de incendio es un incendio incipiente, un incendio pequeño. Este incendio yo lo puedo controlar con un extintor, manguera, hasta con arena, con una cubeta. O puedo, digamos, desplazar el elemento que se está incendiando y lograr separar lo que es el triángulo, separar el combustible del aire, separar el aire de, digamos, la parte de ignición, que es el calor. Si logré hacer eso, lo voy a apagar, pero si no lo logro apagar, proceda con su plan de evacuación. Lo que hablamos ahorita, salir del edificio. Vamos a hacer una evacuación y esa evacuación tiene que estar supeditada, practicada y al mismo tiempo ensayada previamente antes de que ocurra un evento. Lo podemos hacer en nuestra casa, los niños se van a divertir muchísimo con esto porque lo podemos hacer como una especie de juego y ellos van a ir aprendiendo poco a poco cómo podemos detectar, cómo podemos atacar y cuando ya no podemos controlar, cómo debemos salir de nuestra casa. Este plan, escríbanlo, descríbanlo en su edificio, si es un condominio, o practíquenlo en su casa para que de esta manera podamos salir airoso de un evento como un conato de incendio o un incendio real. Recapitulemos, hemos trabajado en el día de hoy lo que es el fuego. Decíamos ahorita que el fuego es un triángulo y este triángulo tiene una composición de oxígeno, calor, combustible. Eso genera una reacción en cadena y cuando se unen los tres elementos se genera el fuego. Hemos visto lo que es el plan de evacuación básico. Es un plan de evacuación que debemos tenerlo en nuestra casa y que debemos practicarlo en los simulacros, en las simulaciones, en las conversaciones que tengamos en nuestra casa. Hemos visto lo que es el funcionamiento y para qué sirve un detector de humo. Y hemos hablado también de cómo vamos a proceder cuando no podemos tener control de un incendio o de un conato de incendio. En una próxima entrega vamos a tener lo que es el uso de los extintores y para ello vamos a practicar, ¿verdad? Vamos a ver cómo acciona un extintor, los componentes de un extintor, qué extintor debo tener en la casa, dónde lo debo utilizar, por qué este extintor funciona aquí y no debe funcionar allí, qué debo colocar en mis generadores eléctricos en el tema de los condominios y los edificios de apartamentos, por qué esta zona de alto riesgo debe ser protegida, cuál es el extintor que va en la zona de tecnología, en la zona eléctrica, por qué los extintores son importantes en nuestra casa y qué lugar debemos ubicar para instalar nuestros extintores. Etsecon SRL está para esto. Etsecon es una empresa de prevención y control de incendio que busca crear una cultura de prevención en las instalaciones de las empresas, de nuestras casas, de los colegios, de las industrias, de las zonas francas
y ayudar a que la capacidad propia de cada uno de nosotros pueda responder a la atención de una emergencia provocada por un incendio. Así es que quiero saber si hay alguna interrogante, alguna pregunta de los que nos están escuchando, y esperamos que estas acciones que hemos hablado la puedan poner en práctica y, como decimos los bomberos, que nunca tengamos que atender a una emergencia. Les agradezco su tiempo, el espacio que han tenido para estar con nosotros en este primer live. Vamos a seguir trabajando estos temas y el próximo será los extintores de incendio manuales. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado esta intervención.